Descubierto, el increíble poder de la bondad y la fe transforma vidas en momentos inesperados bajo el radiante sol mexicano. Javier trabaja la tierra familiar con manos callosas y corazón latiendo de anhelo. De sangre campesina, siempre le enseñaron a labrar no solo el suelo, sino también su camino en la vida. Sin embargo, a sus 28 años, el peso de la tradición lo ahoga. El ingeniero agrónomo con sueño de cambiar el mundo siente una traba invisible, el estigma de ser solo un hombre de campo en una comunidad que, pese a ser su hogar, lo mira con desdén. La tierra que le pertenece parece más una prisión que un refugio. Un día, mientras ara su campo, sus ojos se posan en una planta que brilla con un verde iridiscente. Intrigado, la arranca y la lleva a su laboratorio improvisado. Las risas de su familia resuenan en su mente, dándole la fuerza necesaria para investigar. La planta revela propiedades sorprendentes que podrían revolucionar la agricultura local. El entusiasmo brota en su pecho, pero al tratar de compartir su hallazgo, se enfrenta a la indiferencia de instituciones que ven su origen como un estigma. ¿Qué puede aportar un campesino?, se preguntan. La rabia lo consume, la desesperación se mezcla con un fervor renovado por demostrar su valía. ¿Qué he hecho mal?, se cuestiona, mientras la angustia le revienta la cabeza, sus pensamientos se vuelven tormentosos. Esta lucha interna lo desgasta. Su familia, su legado, lo que representa, hierve en su cerebro. Javier se siente dividido, la ambición y el respeto hacia sus raíces chocan, y cada día se siente más cerca del abismo. ¿Soy un traidor por querer más? La presión lo asfixia, el corazón late con desesperación. Quiere gritar, rebelarse, pero calla, acumulando un dolor que amenaza con estallar. Las dudas crecen cuando cuestionan su integridad. Los ecos de voces familiares se mezclan con rumores en la comunidad. Claudia, su madre, observa la tormenta en su mirada y le pregunta con preocupación: «Hijo, ¿es realmente esto lo que quieres?». La confusión lo abraza con fuerza, un abrazo ahogado en silencio y culpa, porque ser hijo de campesinos es un honor que no quiere abandonar, pero es su vida la que está en juego. En su búsqueda, el destino le ofrece un rayo de luz. Un antiguo profesor de botánica se convierte en su prometedor mentor. La victoria no siempre se mide en el reconocimiento, dice el maestro, mientras recuerda sus fracasos. Pero la esperanza se ve ensombrecida por el reto de equilibrar su ambición y la lealtad hacia su familia, porque cada decisión puede arrastrarlo a un abismo emocional del que no sabe si podrá salir. Y cuando una carta inesperada llega a sus manos, su mundo se tambalea. Una figura poderosa en el ámbito agrícola le promete ayuda, pero la carta también revela oscuros secretos familiares, dejando entrever un pasado que siempre ha deseado evitar. La traición y la lealtad luchan dentro de él, el fuego de la angustia crece. ¿Qué debo hacer?, se pregunta. El viento parece llevarse sus respuestas antes de continuar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la tensión aumenta, Javier enfrenta un dilema desolador. Seguir su camino hacia el éxito significa dejar atrás lo que ama. La incertidumbre le consume, a su alrededor las montañas parecen observarlo en juicio. ¿Podrá encontrar una manera de reconciliar su futuro con su hogar, o se verá obligado a traicionar sus raíces en la tormenta que la vida le ha presentado? La historia de su enfrentamiento apenas comienza, y cada paso lo acerca un poco más a un destino lleno de arrobo y desconsuelo. Javier observa el horizonte desde un punto elevado de su campo, donde el viento acaricia su rostro y sus recuerdos se entrelazan con los susurros de la naturaleza. Cada brisa parece cantarle al olvido, y él anhela zafarse de los grilletes invisibles que su historia parece imponerle. La carta en su mano pesa más que cualquier herramienta que haya usado en su vida. Una promesa de ayuda que podría transformarlo, pero que también arrastra consigo un pasado del cual no puede huir. El encuentro con su antiguo profesor resuena en su mente.
La victoria no siempre se mide en el reconocimiento, le había dicho, dejando en el aire un eco de esperanza y, al mismo tiempo, una sombra de duda. ¿Sería realmente eso lo que Javier buscaba? ¿Un impulso egoísta que lo alejara de su realidad, o el reconocimiento que podría elevarlo a un nuevo nivel en su profesión, aunque ello signifique poner en riesgo los lazos familiares que tanto atesora? Decidido a explorar su potencial, Javier comienza a trabajar arduamente en su laboratorio improvisado, dedicando horas a investigar las propiedades de la planta que había encontrado. Sin embargo, cada instante es una lucha interna entre el orgullo y la sencillez de su origen. En las noches más silenciosas, se encuentra cuestionándose si su ambición no podrá llevar a traicionar su esencia. Con el paso de los días, las historias de agrónomos exitosos y sus logros comienzan a llenar su mente. Mira a su alrededor y se da cuenta de que hay una brecha entre aquellos que lograron salir adelante y él. Uno de los grupos más influyentes en la industria agrícola se reunirá en la ciudad vecina. Su visión de ser parte de una reunión así lo llena de adrenalina y miedo. ¿Debería arriesgarse a ser el campesino que habla de la planta ante ellos? ¿O, por el contrario, le haría más daño su imagen que lo que podría ganar? Decide que necesita un plan. La idea de presentar su descubrimiento allí le da un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, su madre le recuerda, con voz suave pero firme, que la fama no es todo. El reconocimiento no es el valor más importante, hijo. Recuerda tus raíces, le dice mientras coloca una mano en su hombro. Esa mezcla de amor y preocupación lo acaricia como un bálsamo, pero extinguida queda la chispa del reconocimiento que tanto anhela. Enfrentándose al dilema de presentar la planta y compartir su hallazgo, debe elegir su camino. Decidir que lo que importa es dar a conocer su trabajo, a pesar de cómo será recibido, ya no parece una opción trivial. La profundidad de su elección se hace abrumadora. El eco de sus raíces versus el impulso de su ambición simples pero poderosos en su mente. Una mañana, tomando un sorbo de café, algo dentro de él se despierta. La decisión debe ser tomada. Ya no puede permanecer a la sombra, ahora verá el futuro que desea, y no dejará que su pasado le dicte su valor ni su futuro. Después de todo, el concepto de un hombre de campo que logra transformar la agricultura en su comunidad podría ser la verdadera revolución que busca. Es así como Javier se adentra en el mundo de la incertidumbre, sabiendo que debe enfrentarse a los que lo reducirían al estigma, pero también a aquellos que podrían ofrecerle la oportunidad de convertir su descubrimiento en un faro de esperanza. Cuando el día de la reunión finalmente llega, Javier se viste con precisión, cada prenda un símbolo de la batalla entre el hombre que fue y el que aspira a ser. Pero al llegar a las puertas del evento, un susurro desconocido lo hace dudar. La incertidumbre lo tiembla, y justo antes de entrar, su mente estalla en preguntas: ¿será este el momento decisivo de su vida? Sin embargo, esa voz interna lo urge: es momento de enfrentar su historia y demostrar que su legado no es un lastre, sino un potencial. Mientras toma una respiración honda, la presión en su pecho se intensifica. El momento de la verdad ha llegado, se repite a sí mismo, nervioso pero decidido. ¿Podrá realmente transformar su futuro enfrentándose a los fantasmas de su pasado? Al cruzar las puertas del auditorio, Javier se siente atrapado entre el entusiasmo y el miedo. La sala bulle de innovación, rodeado de expertos y visionarios que parecen pertenecer a un mundo radicalmente diferente al suyo. Cada rostro se convierte en un reflejo de su inseguridad, amplificando la voz que le susurra al oído, recordándole su origen humilde. Sin embargo, una corazonada lo anima a avanzar. Mientras su mente gira en un torbellino, él observa una mesa al fondo con su nombre casi iluminado por un pequeño foco. Presentación de hallazgos innovadores, reza el cartel. Su lugar está ahí, y el desafío de demostrar su descubrimiento se convierte en un fuego que empieza a avivar algo dentro de él. A medida que los minutos pasan, siente la ansiedad burbujear, pero también una determinación que se solidifica. Se sienta en la primera fila, observando a los demás oradores, sus movimientos y gestos. Cada uno de ellos irradia confianza, y Javier comienza a hacer un análisis interno. Fuerzas competitivas que le inspiran y, al mismo tiempo, lo llenan de dudas. ¿Cuál es la receta de su éxito? ¿Es la preparación, la experiencia o simplemente el hecho de haber renunciado a sus temores? Comienza a planificar en su mente lo que debe hacer.
Escucha la calidad de sus presentaciones, la pasión detrás de sus palabras y el respeto que muestran hacia la ciencia. Javier nota que no se trata solo de datos o logros, se trata de conectar. En un instante, se cuestiona a sí mismo, ¿y si su descubrimiento no se trata únicamente de la planta, sino de cómo la comparte? La voz interna que le había generado tanto miedo comienza a transformarse en un mantra motivador. En su mente, formula una estrategia, debe centrar su exposición no solo en el descubrimiento mismo, sino en la historia detrás de él. Su camino, su pasión y su deseo de unir lo que sabe con lo que la comunidad necesita se convierten en el núcleo de su narrativa. Se vislumbra un camino, y con este cambio de mentalidad, su confianza empieza a florecer. En ese momento de revelación, Javier se da cuenta de que el reconocimiento que busca no es el fin, sino un medio para un cambio más profundo. La posibilidad de conectar con otros a través de su descubrimiento le aporta una perspectiva renovada. Su historia incluye a otros, no solo a él. Los retos que ha enfrentado no son simplemente su carga, sino un testimonio de perseverancia en la búsqueda del bien. La jornada avanza y finalmente llega su turno. Mientras se acerca al escenario, toma una respiración profunda, notando cómo la misma presión en su pecho ahora es un impulso. Al momento de hablar, se mira en el público y se centra en su mensaje, no en su nerviosismo. Al compartir su descubrimiento, no solo presenta los datos, sino que se adentra en sus motivaciones, en la naturaleza resiliente de su comunidad, en las formas en que su planta podría ayudar a transformar vidas. La combinación de la ciencia con su historia parece resonar en el público. Las miradas se fijan en él, y en lugar de ver a un campesino, empieza a vislumbrar el reflejo de un innovador. Termina su presentación con una apasionada invitación al diálogo, un clamor a la colaboración y a la fe en la posibilidad que su planta representa. Al bajar del escenario, es recibido por un aplauso tímido que rápidamente crece. Lo miran con respeto, un sentimiento que había anhelado pero que ahora siente como una automática devolución. En sus ojos, síntomas de interés y curiosidad, lo que lo llena de una emoción desconocida, el deseo de ser no solo un innovador, sino un inspirador. Sin embargo, antes de que pueda saborear ese momento, siente una mano en el hombro. Al girar, se encuentra con una figura imponente, un antiguo rival académico que lo miraba con una sonrisa matizada por curiosidad y desafío. Nunca pensé que este día llegaría, dice con una sonrisa que desaparece rápidamente, pero también puedo ser un aliado. El corazón de Javier late con fuerza, pues eso significa que ahora estará en un campo de batalla diferente, donde no solo podrán cuestionar su hallazgo, sino también sus intenciones. ¿Logrará manejar este nuevo desafío y convertirlo en una oportunidad? La tensión se apodera de él, y ya no está solo enfrentándose a sus demonios pasados, sino a un futuro que viene cargado de nuevas avenidas por recorrer. La cercanía de su rival provoca una sacudida en Javier. La rivalidad que antes había sido una fuente de inseguridad ahora se convierte en un desafío más claro. En su mente, las palabras de su oponente reverberan, puedo ser un aliado. Sin embargo, ¿qué significa eso para él? Con una mirada prudente, Javier busca la sinceridad en la expresión de su antiguo competidor. Se da cuenta de que el camino hacia el reconocimiento está plagado de sombras, y ese desafío también podría ser una oportunidad para cimentar sus contribuciones. Consciente de su voraz deseo de demostrar su valía ante todos, examina otras posibilidades en su interior. Este momento no debe ser solo una reacción emocional, debe ser estratégico. Al alejarse del escenario, Javier toma nota mental de su próximo paso. La propuesta de su rival a la que inicialmente le teme podría abrir puertas inesperadas. Un librido de desconfianza y curiosidad brota en él, empujándolo a considerar una alianza que, si bien vulnerable, puede ser poderosa. Una vez fuera del auditorio, se sienta en un rincón poco iluminado, inhalando profundamente el aire fresco. Es un momento propicio para reflexionar, para explorar sus emociones. En lugar de dejarse dominar por el temor, decide concentrarse en cómo puede convertir este desafío en un aprendizaje. ¿Cuál es su objetivo real? No se trata solamente de ser el mejor, sino de contribuir de manera significativa. La idea de colaboración y la búsqueda de una verdad más amplia surgen como destellos de un nuevo enfoque. El día avanza, y Javier se encuentra en medio de conversaciones casuales entre otros participantes.
Practica la idea de comunicación que había acuñado en su mente, el arte de conectar. Se sumerge en discusiones sobre microbiología, innovación y, sobre todo, en historias. A medida que comparte sus experiencias, descubre que no solo otros están interesados en su investigación, sino que ellos también tienen relatos que contar. Las conexiones humanas florecen en esas interacciones, y cada una se convierte en un ladrillo para fortalecer su nueva visión. Sin embargo, la imagen de su rival no lo deja. Javier no puede evitar pensar en cómo podría transformar la situación con su ayuda. La colaboración es un bálsamo, pero también un riesgo. Aún así, al decidir acercarse a él más adelante, reconoce que puede ser una puerta a innovaciones que nunca había imaginado. El diálogo interno de Javier se concreta. Deberá acercarse y mostrar su vulnerabilidad, aceptando que una unión puede ser su mejor asad. No como una entrega de su individualidad, sino como una mesurada combinación de talentos. Debe consolidar su identidad, y en el proceso, quizás su antiguo adversario se convierta en un pilar en lugar de una piedra de tropiezo. Con este nuevo enfoque mental surgiendo, despierta la inspiración de hacer una presentación conjunta. La idea de que su descubrimiento pueda expandirse y evolucionar con la participación de su rival lo motiva. Intenta imaginar un espacio donde ambos puedan contribuir, donde el conocimiento se enriquecería con diferentes perspectivas, pero mientras la confianza comienza a florecer dentro de él, también surge la preocupación: ¿será capaz de mantener su integridad en esta unión? ¿Se mostrará realmente la bondad que tanto anhela, o se convertirá en un simple peón en un juego ajeno? Estas preguntas le generan más ansiedad, más debate interno. Siente que el verdadero desafío está más allá de los laboratorios y de los datos. Ahora, se enfrenta a sus propias barreras intrapersonales. Con cada paso que toma hacia la posible alianza, Javier queda al borde de una decisión crucial: arriesgar la apertura de su corazón ante un posible aliado, o reforzar los muros construidos en años de competencia. Su historia parece enredada en las nuevas conexiones que va formando, pero lo que aún no sabe es cómo se verá al final del camino. ¿Podrá Javier navegar este territorio inexplorado, el delicado equilibrio entre la rivalidad y la camaradería? La noche se cierne sobre él, y sus pensamientos se agitan. Mientras se prepara para el siguiente día, un corazón palpitante lo impulsa hacia un futuro incierto, una mezcla de ansiedad y esperanza lo prepara para lo que vendrá. La pregunta ahora es: ¿convertirán su unión en un hito en su trayectoria profesional, o se desmoronará ante la tensión de los viejos rencores? Cuando Javier se levantó al día siguiente, la luz matutina penetraba por la ventana, iluminando su habitación con un aire de renovación. Su mente, sin embargo, seguía atrapada en el dilema de la noche anterior. La idea de colaborar lo atacaba tanto como lo alentaba, y esas emociones contrastantes provocaban un tirón en su estómago. Debía decidir si esta nueva relación sería un puente hacia un futuro más enriquecedor o un callejón sin salida. Frente al espejo, se observó con detenimiento. La imagen del rival se cruzó en su mente. ¿Por qué temerlo?, reflexionó. Si lo que busco es crecer, entonces este podría ser el primer paso hacia la transformación. Aceptar su vulnerabilidad no era solo una cuestión de estrategia profesional, sino también un acto de valentía personal. En la búsqueda del crecimiento, a veces la respuesta era dejarse guiar, incluso por aquellos que antes parecían ser adversarios. Con el corazón acelerado, Javier decidió dar el primer paso. Se dirigió al laboratorio donde su rival solía trabajar. La idea de romper el hielo lo inquietaba, pero había una chispa de determinación en su mirada. Al llegar, se encontró con su oponente, ahora más humano que nunca en la cotidianidad del espacio compartido. La sala de trabajo estaba impregnada de un aire denso, lleno de descubrimientos y fracasos, una metáfora perfecta de lo que sentía. «Hola», comenzó, apenas audaz. «He estado pensando en lo que dijiste anoche». La respuesta del rival, aunque cordial, era cautelosa. «Lo que ofrezco no es un camino fácil. La colaboración puede ser tanto un triunfo como un desafío». Sus palabras, en lugar de desanimarlo, provocaron que Javier reflexionara sobre el verdadero significado de construir un equipo. La razón estaba clara: hacer algo bien no era solo cuestión de individualidades, sino un acto de común propósito. Con cada palabra intercambiada, algo nuevo comenzó a florecer en Javier.
La percepción de que la competencia no definía su valor, sino que lo abría a nuevas posibilidades. Aún así, la sombra de la duda continuaba presente. Estoy preparado para ceder un poco de mi ego a cambio de algo más significativo, pensaba, mientras las ideas se entrelazaban en su mente como lentas pero firmes corrientes de un río. Mientras conversaban, Javier empezó a notar la experiencia y perspectiva de su rival. Este último mencionó investigaciones que acumulaban polvo en estanterías, descubrimientos que nunca vieron la luz debido a la falta de recursos. Se encendió una llama de inspiración en Javier. La presentación conjunta que había imaginado podría no solo redefinir su carrera, sino también dar vida a ideas que habían estado estancadas durante años. Con cada idea liberada, la confianza de Javier creció. Su competidor no era un enemigo a batir, sino un socio potencial en el avance de la ciencia. De repente, el tiempo parecía ralentizarse. La posibilidad de crear algo auténtico y significativo empezó a tomar forma. Sin embargo, al recordar el viejo rencor y los excesos del pasado, una preocupación le asaltó. ¿Realmente podré confiar en alguien que ha sido un rival durante tanto tiempo? Esa incertidumbre le hizo cuestionarse cómo manejaría la propuesta de una colaboración formal. Lo que estaba en juego no era solo su currículo, sino también su visión del éxito, su integridad como investigador. Javier sabía que su camino hacia el crecimiento personal no se limitaría a lo técnico. Su evolución dependería de aceptar lo desconocido, de aventurarse en aguas profundas sin flotadores. Al final de la conversación, Javier tomó una decisión: invitaría a su rival a un café esa misma tarde para hablar sobre su propuesta. Así, poco a poco, comenzaba a desterrar los temores que habían habitado en él. A medida que se alejaba del laboratorio, una sensación de determinación y esperanza lo impulsó. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre lo que habían compartido, una inquietante duda le invadió la mente. ¿Y si todo esto se desmorona? ¿Qué pasará si esta oportunidad se convierte en una carga y no en una bendición? La ansiedad volvió a asomarse, cuestionando el valor de su decisión. Javier se miró una vez más en el reflejo de un cristal. La respuesta estaba en el horizonte, pero lo más temido de todo era el momento en que se enfrentaría a su verdad más profunda. ¿Estaba listo para arriesgar su corazón y su carrera en busca de un futuro en el que la colaboración pudiera ser la clave del éxito? Las respuestas parecían esquivas, pero con cada paso que daba hacia esa reunión, el pulso de la transformación se palpaba en el aire. Cuando llegó el momento de la cita, se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba en su rival, sino en lo que estaba dispuesto a afrontar dentro de sí mismo. Todo estaba preparado, y el futuro empezaba a asomarse. ¿Sería esta la oportunidad que transformaría su carrera y su vida para siempre, o un momento de quiebre? La tensión se intensificó, dejando a Javier en la antesala de revelaciones que podrían cambiarlo todo. Javier llegó a la cafetería, un pequeño lugar con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que llenaba el aire. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando cómo la luz iluminaba el espacio, y aunque el entorno era acogedor, la inquietud cavó más profundo en su pecho. Tenía que enfrentarse a un dilema mayor, un reto interno que podría definir su futuro profesional. Mientras aguardaba, sus pensamientos se sumergieron en las posibilidades que esa charla podía desencadenar. ¿Y si realmente logró transformar esta relación en una alianza efectiva? Se preguntó. Un ligero escalofrío recorrió su espalda al imaginar lo que podría surgir de su propuesta. Sin embargo, una voz interna lo cuestionaba: ¿qué sucederá si el rencor reaparece? Podría ser un error fatal. La autocrítica siempre había sido su mayor adversaria. Finalmente, su rival llegó, apenas unos minutos tarde, sin que eso afectara el aire tenso que había en el ambiente. Se saludaron brevemente con un gesto de cabeza, y Javier notó que su rival parecía menos imponente en ese contexto casual. Espero que hayan sido buenas noticias, dijo su oponente con un aire de duda que Javier sentía resonar en su propio pecho. En realidad, creo que podría ser el comienzo de algo valioso, respondió Javier, sintiendo cómo las palabras salían de su boca casi sin pensarlo. Había un cambio en la forma en que miraba a su rival. Ahora, más que un competidor, era como un compañero de viaje, aunque esa idea seguía retumbando con cierta incertidumbre. A medida que compartían sus ideas sobre la investigación y los proyectos pasados, una chispa de creatividad comenzó a fluir.
Hablaron sobre conceptos que habían llevado tiempo en sus respectivas mentes, dando paso a intercambiar no solo datos, sino también emociones. Fue un proceso revelador. Cada estrenado concepto, cada sugerencia, se sentía como una liberación de cadenas invisibles que los ataban a su rivalidad. Sin embargo, en medio de esa fluidez, Javier se dio cuenta de que seguía habiendo un abismo entre ellos, forjado por años de competencia. ¿Cómo podríamos superar el pasado y construir algo que valga la pena? Cuestionó abiertamente, dejando al descubierto esa inquietud. La respuesta llegó en forma de una conversación honesta en la que ambos compartieron sus luchas, sus miedos y, sobre todo, sus sueños no realizados. El acto de abrirse fue un paso hacia la verdadera colaboración y Javier comenzó a sentir un ligero alivio. Necesitamos un punto de partida, un marco que nos permita establecer confianza, sugirió su rival, y sus palabras resonaron en Javier. Ya no era solo una cuestión de competencia, estaban formando una base, un lugar desde donde podían edificar su visión compartida. Ese punto de vista transformó el café en un laboratorio de ideas donde el potencial surgía fresco y vibrante. Al cerrar la conversación, Javier sintió que la tensión había dejado paso a una mezcla de emoción y miedo. Había imágenes de futuro en su mente, una presentación en conjunto que podía representar una revolución en su campo. Pero, ¿dónde quedaba la cautela? Su propensión a los errores del pasado podría amenazar esta nueva dinámica. Mientras se despedían, Javier se dio cuenta de que el futuro no se trataba de arriesgar su carrera, sino de inyectar algo nuevo en su vida profesional. Se marcharon con la promesa de un próximo encuentro, cada uno asumiendo la responsabilidad de marcar el siguiente paso. Con el ánimo renovado, Javier se dirigía al laboratorio, una mezcla de anticipación y temor rebosante en su ser. ¿Podría realmente dejar atrás esas viejas prácticas de aislamiento y desconfianza? La verdadera pregunta que lo inquietaba, más allá de su relación con su rival, era, ¿estoy preparado para dar el siguiente paso en mi propia evolución personal? Mientras caminaba apremiadamente, Javier sintió como si estuviera al borde de un abismo emocional que lo llamaba. Pero había algo en ese llamado que le prometía un cambio, un salto hacia la expansión de su propio ser. El desafío más importante estaba aún por venir, la decisión final sobre cuánto estaba dispuesto a arriesgar para alcanzar su verdadero potencial. Y así, en ese laboratorio, la siguiente conversación prometía ser un punto de quiebre, una revelación que podría cambiar no solo su carrera, sino también su forma de ver el mundo. Con cada paso, la posibilidad de encontrar la respuesta a su dilema se hacía más real, y Javier sabía que la búsqueda de la confianza y la vulnerabilidad sería su mayor enseñanza. ¿Sería capaz de cruzar esa línea y abrirse a una nueva realidad, o se aferraría al miedo que le había perseguido durante tanto tiempo? El ambiente del laboratorio pulsaba con una energía vibrante, el aire estaba cargado de ideas a medio formar y experimentos a medio terminar. Javier se sentía como un explorador en un terreno desconocido, donde cada rincón ofrecía la posibilidad de descubrimientos sorprendentes. Tras la conversación en la cafetería, su mente estaba en un torbellino. Hoy iba a presentar su propuesta de colaboración. La idea que había estado gestando durante semanas empezaba a tomar forma concreta. Mientras organizaba sus notas, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué es lo que realmente quiero lograr? No solo se trataba de una presentación, sino de un puente que podía unir sus aspiraciones con las de su rival, de construir algo que podría elevar a ambos. La idea era electrizante, pero también aterradora. Cada vez que pensaba en el potencial del proyecto, la autocrítica surgía como un eco persistente. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? Esa inseguridad empezó a colarse entre sus pensamientos, convirtiéndose en una sombra que amenazaba su confianza. Javier respiró hondo, intentando acallar la voz que arremetía contra su autoestima. Entonces, recordó la conversación del café, el momento en que su rival se había abierto sobre sus propias inseguridades y anhelos. Esa vulnerabilidad había sido un faro en la oscuridad. ¿Podría él también permitirse ser vulnerable en esta fase decisiva? Se dio cuenta de que la clave no era solo en presentar una idea brillante, sino en mostrar la sinceridad y la pasión detrás de ella. A medida que el reloj avanzaba y la hora de su presentación se acercaba, Javier se sintió más enfocado. La estrategia que había esbozado se había vuelto más clara.
Decidió que compartiría no solo los aspectos técnicos de la propuesta, sino también la historia que había llevado a su creación. La narrativa podría tocar precisamente la fibra sensible que buscaba para conectar con su audiencia, no solo de manera profesional, sino humana. La sala de conferencias, amplia y cargada de expectativa, se convirtió en su escenario. Entró con la cabeza erguida, una mezcla de adrenalina y nervios fluyendo por sus venas. Cada mirada fija en él multiplicaba su determinación. Mientras comenzaba su exposición, notó que su voz temblaba ligeramente, pero rápidamente reafirmó su postura. Consciente de que cada palabra contaba, se entregó a la presentación, contando no solo los puntos fuertes del proyecto, sino también las dificultades y aprendizajes que había encontrado por el camino. De esa manera, Javier comenzó a descubrir su propio poder en la vulnerabilidad. Había algo liberador en compartir sus luchas. Empezó a notar la conexión en las caras de sus compañeros, sus asientos se acercaron a él y, con cada anécdota, la tensión se disipaba. Por un breve instante, el temor a la crítica se desvaneció, y Javier supo que estaba en el camino correcto. Al concluir, los aplausos brotaron en la sala. No solo había presentado un proyecto, había compartido un trozo de sí mismo. Al mirar a su alrededor, vio a su rival asintiendo, reconociendo la fuerza de su mensaje. La colaboración no era solo una estrategia, se estaba forjando un nuevo lazo basado en la confianza y la apertura. Sin embargo, aún había señales de conflicto en su interior. La pregunta que lo atormentaba ahora se intensificó: ¿puedo mantener esta vulnerabilidad y la autenticidad en el futuro? Javier entendía que la verdadera batalla no terminaba aquí. Había dado un paso al frente, pero el verdadero desafío sería sostenible, erradicar la autocrítica constante y permitir que la confianza y la valentía dirigieran su camino. La conversación que necesitaba tener con su rival se asomaba en el horizonte, y solo entonces podría demostrar que su evolución personal seguía en expansión. Así, mientras los ecos de los aplausos se desvanecían, Javier comprendió que la rueda del cambio comenzaba a girar. Pero, ¿conseguiría dejar atrás sus viejos miedos y seguir confiando en la bondad y el poder del trabajo colaborativo? La respuesta a esa inquietud latente parecía estar a la vuelta de la esquina, justo cuando su rival se acercó con una propuesta inesperada que podría cambiarlo todo. La propuesta de su rival era un instante decisivo. Javier sintió como el aire se tornaba denso entre ellos, su mente rebosaba de curiosidad y temor por igual. Te propongo que unamos fuerzas en este proyecto y lo llevemos a un nivel superior, había dicho su rival, y esas palabras resonaban en su mente como un eco persistente. Aceptar significaría pasar de ser adversarios a ser aliados, un cambio radical que requeriría de su parte un nivel de apertura que aún no se había atrevido a explorar completamente. Mientras su rival exponía las ideas que podría aportar, Javier se sintió abrumado. La emoción que había experimentado durante su presentación se transformó en un torbellino de ansiedad. ¿Soy realmente capaz de trabajar con él? ¿Podré mantenerme firme en mis aportes sin dejar que me eclipsen? La autocrítica resurgió, llevando consigo la familiar inseguridad de ser subestimado. Sin embargo, su reciente descubrimiento sobre la vulnerabilidad comenzó a gestar una chispa de resistencia ante esos pensamientos paralizantes. Se despidió de su rival, la propuesta flotando en el aire como un reto. A solas, Javier se sentó a revisar los detalles de la conversación y la colaboración. Fue entonces cuando decidió que el primer paso sería establecer parámetros claros para su trabajo conjunto, marcando un límite en el que pudiera sentir que su voz significaba algo. La necesidad de comunicar sus expectativas se convirtió en un mantra. No voy a perderme en este viaje, se repitió, sintiendo como la certeza pesarosa de una nueva responsabilidad se convertía en un impulso transformador. Durante los días siguientes, Javier profundizó en el proyecto y en su propia mente. Se dedicó a investigar los puntos en los que sus experticias convergían y empezaron a vislumbrar áreas en las que podía contribuir de manera única. Su entusiasmo comenzó a florecer, pero cada vez que pensaba en su rival, la sombra de la duda también se acercaba. La imagen de ellos trabajando codo a codo le resultaba tanto una oportunidad como un campo de batalla interno. En sus momentos de mayor inquietud, Javier optó por someter sus temores a una revisión exhaustiva. Se cuestionó a sí mismo: ¿esto proviene realmente de una falta de capacidad o es solo el eco de mis propios miedos?
Con cada respuesta reflexiva, entendió que su lucha no era solo por un proyecto exitoso, sino por reclamarse a sí mismo y sostener su voz auténtica en un entorno que había percibido como hostil. A medida que se acercaba la reunión previa al lanzamiento del proyecto, Javier delineó su enfoque, equilibrando su deseo de colaboración con la reafirmación de su valor personal. En aquel encuentro, optó por abrirse y compartir sus propósitos y temores de forma explícita. Se dio cuenta de que la transparencia podría ser su mejor herramienta para cimentar una relación sólida y efectiva con su compañero. En la reunión, el ambiente se tornó tenso al principio, pero a medida que las palabras fluían, la atención se centró en la creación de una estructura donde ambos pudieran brillar. Javier se sintió experimentar una epifanía personal al ver cómo, al mostrar sus verdades, su rival también respondía con sinceridad. Cada vulnerabilidad compartida parecía construir un puente invisible que los acercaba. Esa conexión inesperada les devolvió la confianza e impulsó una nueva dinámica de respeto mutuo. La conexión era innegable, pero Javier aún albergaba dudas. ¿Puedo confiar plenamente en esta relación? Esa pregunta lo acompañaba constantemente. A pesar de todo, el verdadero reto estaba aún por delante. Cómo sostener esa apertura y autenticidad sería el centro de su continuo desarrollo. Así, mientras la posibilidad de colaboración se encontraba al alcance de su mano, Javier se vio enfrentado a otra encrucijada crucial. ¿Podía permitir que la fragilidad de su ser guiara el camino hacia un trabajo colectivo más satisfactorio o dejaría que sus miedos arruinaran la oportunidad de crecer y evolucionar? La respuesta se escondía más allá del horizonte, justo cuando un nuevo giro en la historia parecía estar a punto de revelarse. El día del lanzamiento del proyecto llegó, y con él, un aire de tensión festiva llenaba la sala. Javier tomó un momento para observar. Las luces se reflejaban en los rostros ansiosos de su equipo, y en el centro de la sala, su compañero de trabajo, el mismo rival que lo había retado a embarcarse en esta travesía. El avance no solo era profesional, era personal. Javier sintió en su pecho una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras se preparaban para presentar su propuesta ante los inversores, Javier recordó su compromiso de ser transparente. Se habían hecho promesas mutuas de abrir sus mentes y corazones, y el tiempo había llegado de cumplir con ellas. Al tomar un respiro profundo, su mente comenzó a repasar las palabras que había ensayado tantas veces. Serían suficientes para construir un puente sólido que resistiera la presión del juicio ajeno. Al inicio de la presentación, cada uno de ellos expuso su parte. Javier, consciente de su temblorosa confianza, se introdujo con sinceridad. Habló sobre los sueños que lo llevaron a este punto, de cómo su viaje profesional había estado marcado por dudas y desafíos. A medida que avanzaba, se sintió empoderado. Sus palabras no buscaban impresionar, sino conectar. Esa vulnerabilidad lo hizo brillar de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, la sala se tornó tensa cuando las preguntas empezaron a fluir. Los inversores, ávidos de respuestas, cuestionaron la viabilidad de la unión. ¿Por qué deberían confiar en ustedes como un equipo? La voz de Javier resonó, aunque temblorosa. Porque hemos aprendido a escuchar, no solo a oír. Nos hemos puesto en la piel del otro y hemos construido esta propuesta a partir de nuestras fortalezas combinadas. La reacción del grupo fue variada, algunos se mostraban escépticos, otros intrigados. Pero Javier sintió cómo, a través de la autenticidad, estaba abriendo un camino, aún en medio de la tormenta de dudas que arremetía en su interior. La respuesta de su compañero fue crucial, él asumió el papel de defensor, sellando la confianza que habían cultivado. Fue un momento decisivo, juntos parecían más fuertes, los días posteriores fueron intensos. Si bien el proyecto había sido bien recibido, Javier sintió que su lucha interna no había terminado. Había despegado su autenticidad, pero la sombra de su inseguridad seguía asomando su rostro en momentos de presión. La competencia entre ellos, aunque ahora más solidaria, requería esfuerzo constante. Se dispuso a entender cuál era su rol y cómo podía fusionarlo con las ideas de su compañero sin perder el norte. Javier comenzó a establecer rutinas de autocomprensión, llevando un diario donde podía desenterrar sus pensamientos más oscuros. Dentro de sus páginas, se enfrentó a un nuevo dilema. Cada vez que escribía sobre sus temores, surgía una revelación.
Sus miedos no solo eran un obstáculo, también eran evidencia de su deseo de superarse. Para avanzar, debía despedirse del temor a fracasar y abrazar la posibilidad de aprender. En uno de esos momentos de reflexión, Javier se percató de la verdadera esencia de su lucha. Se trataba menos de la colaboración con su rival y más de la relación consigo mismo. Poder trabajar en unión, no solo profesionalmente, sino también en su crecimiento personal, simbolizaba un paso hacia adelante en su viaje. La siguiente reunión se aproximaba y Javier sintió que esta vez podría ser diferente. Se dio cuenta de que su crecimiento también podría ser un regalo para aquellos que lo rodeaban, la oportunidad de inspirar a otros a también ser vulnerables. Ese anhelo por conectar en un nivel más profundo aferró su mente. Estaba listo para presentarse nuevamente, sirviendo no solo a su proyecto, sino también a su verdad. La incertidumbre se transformó en emoción al vislumbrar que el verdadero objetivo estaba no solo en la validación externa, sino en la profunda transformación interna. Así, al siguiente día, aunque consciente de la inminente presión del encuentro, Javier supo que iba hacia algo. Más que un proyecto, iba hacia una reconciliación genuina entre su ser y su circunstancia. De pronto, un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración, era de su compañero, sugiriendo un enfoque inesperado para la reunión. Estaba a punto de descubrir una faceta de su rival que podría cambiarlo todo. El día de la reunión llegó y Javier se sintió más preparado que nunca. Había pasado semanas cultivando no solo su proyecto conjunto, sino también explorando su propia vulnerabilidad. Este proceso de autoconocimiento lo había transformado de un campesino inseguro en un profesional decidido a mostrar su verdadero valor. Aquel valor que no podía seguir ocultando tras la sombra de un estigma. Al llegar a la sala, sintió que había un aire renovado entre él y su rival. La conversación previa había sembrado la semilla de una relación profesional que prometía más que solo colaboración, era un acto de reconciliación. Mientras comenzaban a exponer su proyecto, Javier adoptó un enfoque auténtico, relatando la historia que había forjado en su camino, como su descubrimiento había ido más allá de un simple hallazgo, convirtiéndose en el símbolo de una nueva esperanza para su comunidad. Las miradas en la sala, que antes suponían juicio y desconfianza, comenzaron a reflejar interés genuino. Cada palabra que salía de su boca resonaba no solo en su mente, sino también en el corazón del público. Eran visibles las expresiones de asombro y aprecio. Había logrado conectar con su audiencia, al presentar su historia no como un hombre de campo o un simple campesino, sino como un innovador cuya intención era transformar no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Mientras su compañero tomaba la palabra, Javier notó cómo las inseguridades que antes lo paralizaban ahora eran simplemente un eco distante. Su rival, al igual que él, hablaba con honestidad, compartiendo sus miedos y sus anhelos. Era un momento liberador, donde ambos no solo mostraban su trabajo, sino también el vuelo de la confianza compartida. Como resultado, se sentía como un visionario. Cuando el tiempo de preguntas llegó, Javier se sintió más fuerte que nunca. Respondió a las inquietudes con convicción. Las preguntas que antes lo habrían llevado al borde de la ansiedad se convirtieron en oportunidades. La sala se llenó de una interacción fluida, marcada por la conexión de ideas y sueños. La transformación que había experimentado lo había convertido en un líder más que en un simple presentador. Finalmente, tras un diálogo enriquecedor, los inversores no solo habían aprobado el proyecto, reconocieron el potencial y la verdadera innovación que Javier y su compañero representaban. No era solo un logro profesional, sino un reconocimiento a su crecimiento personal y a la valentía de poner de lado la competencia, convirtiendo un enfrentamiento en una poderosa colaboración. Días después, mientras Javier reflexionaba sobre lo sucedido, comprendió que ya no sentía la carga de ser solo un campesino. Había conquistado la inseguridad que tanto lo había limitado y, más importante aún, había alcanzado un profundo sentido de pertenencia. Ahora se veía como un aliado genuino, un agente de cambio con el poder de impactar vidas. Se dio cuenta de que su verdadera victoria no era solo la aceptación del público, sino que había integrado su historia, sus raíces y sus ambiciones en un todo armónico. Con una nueva confianza, decidió realizar un encuentro con su comunidad local para compartir los resultados de su proyecto y explicar cómo su proceso de colaboración había dado frutos.
Ese gesto no solo le permitiría consolidar su rol como innovador, sino también inspirar a otros a abrazar sus propias historias, a conectar los puntos entre lo que eran y lo que podían llegar a ser. En este camino de transformación, Javier probó que la bondad y la fe tienen el poder de transformar vidas. Desde sus orígenes humildes hasta la presentación de un proyecto que podía cambiar el futuro agrícola de su comunidad, había recorrido un viaje extraordinario, lleno de aprendizajes y de autodescubrimiento. Su historia representaba no solo el triunfo personal, sino el inicio de un legado renovado. No necesito huir de mis raíces, reflexionó Javier. Puedo ser un campesino innovador, un espíritu que abraza su pasado y lo transforma en un futuro de posibilidades. Es así como concluye la historia de Javier, un hombre que logró superar sus limitaciones y redefinir su identidad a través de la colaboración, la autenticidad y un verdadero sentido de pertenencia. En un mundo que a menudo nos agrupa en etiquetas, Javier demostró que el verdadero poder reside en nuestro interior y en nuestra capacidad de transformarnos. Ahora, querido espectador, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que más personas conozcan estas increíbles historias. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final, y, más importante aún, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.